Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Ay, que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Richard, te escucho y ahí vamos haciendo como a ver qué alcanzo a escuchar yo también aquí. Bueno, Bien, Ubenceli, para quienes nos ven y nos escuchan, buenas tardes. Yo agradezco la invitación y la oportunidad de contar un poco la experiencia de construcción de paz territorial e interétnica que desde hace mucho tiempo se viene construyendo en el Chocó. Mira, el Chocó es el territorio étnico por naturaleza en Colombia. El 86% de su población es población negra, un 10%, 12% de población indígena y un 2% es población mestiza, sobre todo una gente que está en el Carmen de Atrato por la carretera Quibdó-Medellín. El 96% del territorio del Chocó está, 98% del territorio del Chocó está titulado colectivamente a los pueblos negros e indígenas. O sea, hay propiedad privada y colectiva de los pueblos étnicos del Chocó. Pues están las comunidades negras en un gran porcentaje y están las comunidades indígenas, que son 5 pueblos. Está el pueblo Catillo, el pueblo Embera, el pueblo Chamí, el pueblo Tule y el pueblo Guaunán. En ese contexto de hermandad que hemos tenido, siempre pensamos que las problemáticas que le asistían o que se presentan en los territorios eran problemáticas comunes. Y por eso también ha existido en términos culturales comunes. Y por eso también ha existido en términos culturales lo que se denomina el compadrazgo, donde la mayoría de las veces son los negros quienes les bautizan los hijos a los indígenas. Normalmente los indígenas, cuando salen de sus ríos a los pueblos, llegan a la casa de las comunidades negras, sobre todo en los pueblos que están a orilla de los afluentes más importantes como el Atrato, el Baudó y el San Juan. Pero en ese contexto también de hermandad cultural, pues cuando arranca el proceso por allá por los años 80 de reivindicación de derechos territoriales más de manera organizada, cuando surge en el Chocó la Asociación Indígena del Chocó, la OREUA, Organización Indígena del Chocó, también surge en ese momento lo que se llamó la Asociación Campesina Integral del Atrato, ASIA, hoy Cocomasia, después de la ley 70 de 1993, pues se denomina Cocomasia, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, y que posteriormente la OREUA, en los procesos que se han dado en el Chocó por parte de los indígenas, pues se llama ahora la ASOREUA, la Asociación de Pueblos la batería del Chocó. En ese proceso reivindicativo de protección del territorio se crea por parte de las comunidades negras lo que se llamó la mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo estaban las organizaciones más importantes étnico-territoriales que tenía en ese momento el departamento del Chocó, que precisamente era la ASIA, era OVAPO, la Organización de Barrios Populares, que la lideraba Zulia Mena, estaba ACADESAN, la Asociación Campesina del San Juan, y estaba ACABA, que es la Asociación del Baudó. Esa mesa de trabajo era de comunidades negras y se crea como un instrumento reivindicativo
del territorio y de los derechos colectivos de la gente negra. Posteriormente a eso, Cocomasia avanza y crea, junto con la OREUA, lo que se denominó la Comisión Interétnica. La Comisión Interétnica, que estaba conformada por delegados de la OREUA y también por delegados de Cocomasia, lo que en ese momento era Asia, eran los responsables de habilitar 3 temas. Primero, resolver los conflictos territoriales y sociales que se presentaran al interior de los territorios con un reglamento definido que tenían para actuar, tenían hasta un proyecto financiado para avanzar en la formación interétnica en las comunidades. Entonces tenían la responsabilidad de la resolución de los conflictos interétnicos que se presentaban en los territorios, o sea, ejercer justicia. Tenían la responsabilidad de promover el fortalecimiento organizativo, la gobernabilidad interétnica en los territorios desde ese ejercicio de formación comunitaria. Tenían la responsabilidad de promover alternativas económicas conjuntas donde se pudiera, donde se lo definieran las comunidades por parte de las comunidades negras e indígenas, pero también tenían la obligación de promover la titulación colectiva para las comunidades negras, en este caso Cocomasia, y la titulación de los resguardos para los indígenas, y en ese contexto, pues eso permitió que se agilizara todo el proceso de titulación colectiva en el departamento de Chocó, porque no hubo oposición de los indígenas, y que se avanzara también en la ampliación y titulación de resguardo de los pueblos indígenas, porque no había oposición de las comunidades negras, porque todo se tramitaba de manera interna. Decirte también que posteriormente a eso, ya en los años 2000, se crea lo que hoy se conoce como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó. El Foro Interétnico Solidaridad Chocó también tiene una participación de pueblos indígenas y negros, ya en todo el departamento del Chocó, y tiene varios fines. El primero, generar mecanismos de protección individual y colectiva frente a las amenazas del conflicto armado. Y el segundo, generar alternativas de construcción de paz territorial en las comunidades. Y en el marco de eso, generar procesos y alternativas de construcción de paz territorial al interior del Foro Interétnico, se construye lo que hoy se conoce como la Agenda Regional de Paz. Una agenda regional de paz que en el año 2009 fue adoptada por el gobernador del Chocó mediante decreto como la política de paz del departamento. Y esa agenda se ha venido actualizando de manera permanente de acuerdo a las realidades que se han tenido. Ya con el acuerdo de paz y el capítulo étnico también se ha actualizado. Existe también en el Chocó ahora lo que se llama la mesa indígena, que ya es un interlocutor mucho más compacto con comunidades negras, pero también dentro del foro interétnico. Y en ese orden de ideas, pues también estas organizaciones le ha tocado resolver temas en la construcción de paz que ha dejado el conflicto armado, como el tema del desplazamiento en relación a los retornos, el tema de los confinamientos para generar protección, el tema de generar diálogos regionales con los actores armados, auspiciado también o acompañado desde la Iglesia Católica en el departamento. Así que es una construcción colectiva, interétnica, pensando en la construcción de paz territorial, pensando en la paz interétnica, pensando en la paz en los territorios y pensando en la generación de una convivencia pacífica entre pueblos y con el territorio. Bien, Richard, muchas gracias. Me da mucho gusto oírte y verte, hombre, sentirte así en la distancia también. Pues también siguiendo la línea digamos, de construcción de paz desde las comunidades, digamos, acá podríamos decir
que se reconocen afro, se reconocen como comunidades étnicas en la región. La experiencia realmente que tiene más histórica acá es la de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Este es un territorio conformado por colas de seis o 5 municipios en Santander, atravesado por el río Carare, de Sucre, La Belleza, el Peñón, Bolívar, Landázuri, Cimitarra, y el asentamiento principal se llama La India. Esta comunidad mayoritariamente, como te decimos, es una comunidad, es un pueblo afro, chocuano, su mayoría son chocuanos y del valle, en una migración hacia esta zona, trabajadores de la madera, y después fueron descubriendo que en el río Carare, digamos por ahí por el río, bajaban esmeraldas de la zona alta de Boyacá, y comenzaron a tener conflictos muy duros ahí al interior de su territorio por la FARC, por el ELN, el ejército, y luego la llegada de los paramilitares. Emprendieron un proceso que hoy llaman un proceso de paz, de acuerdo, y lograron firmar un acuerdo de respeto y protección a la comunidad por el derecho al trabajo, al territorio, a su movilidad, a su derecho de asociatividad, y también, digamos, que sus hijos, sus jóvenes y sus mujeres no fueran, digamos, reclutadas por estos grupos. En ese proceso, cuando se está en el momento más importante del proceso, son asesinados 5 líderes de los creadores del proceso de la ATCC, que eso afecta profundamente a la comunidad. Sin embargo, al día de hoy es una comunidad, digamos, que sigue hacia adelante, con muchas dificultades, ya no tienen la fortaleza de antes, pero mantienen allí su apropiación territorial, y no entendemos por qué ellos nunca hasta últimamente no pensaron en constituirse en un consejo comunitario, teniendo territorio. Ahora que tienen poco territorio, porque han sido despojados uno, etcétera, han estado como pensando el tema de constituir un territorio, pues una comunidad, digamos, de pueblo afrodescendiente allí. Hay familias que están cercanas a la ATCC que crearon, digamos, un consejo comunitario, pero hoy no tienen un territorio, digamos, para decir que son un consejo comunitario, una asociación, digamos, de negritudes, pero no tienen un consejo comunitario propiamente dicho. Esa es una de sus tareas, y sin embargo ellos trabajan para que en su zona cualquier tipo de intervención, digamos, minera, por el tema de hidrocarburo o de otro tipo, tenga que pasar por la decisión de esta organización que se llama Saquensi. Muchos son hijos de la ATCC que están en el municipio de Cimitarra, y en otros corregimientos cercanos a Puerto Berrío, como Puerto Olaya, Santa Rosa, y cerca de Landázuri. En la región del Magdalena Medio podemos decir que solo existe un consejo comunitario con territorio, que es el Consejo Comunitario de Cañobodega en Yondó, Antioquia. Este consejo ha logrado, decimos nosotros, uno hablan de resistencia, otro hablan de mantener su existencia de comunidad, de pueblo originario, en medio de toda la situación que vivieron con la FARC. El ELN también los asedia a veces, y también que vivieron con los paramilitares. Sufrieron asesinato de varios líderes, de este consejo comunitario. Sin embargo, digamos, hoy mantienen su territorio como consejo comunitario,
con con una propuesta de desarrollo integral y protección para su comunidad. Hay un reconocimiento, digamos, a lo largo del Magdalena Medio, que es el reconocimiento, autorreconocimiento que proclaman los pescadores y pescadoras del río. Y muchos en sus diferentes asociaciones, tanto asociaciones locales como federaciones, han logrado, digamos, en este momento sacar adelante propuestas de protección de la llanura aluvial del río y de los derechos de los pescadores, que ese es un proceso que está en este momento respaldando la Defensoría del Pueblo a través de una audiencia defensorial que se vio obligada, podemos decir, a realizar a través de todas las alertas que se presentaban en el territorio y plantear realmente la categorización como sujetos de derechos humanos de los pescadores. Y hay una iniciativa que se trabaja también alrededor del río con liderazgo de los pescadores, que es que la pesca artesanal en el río Magdalena se declare como patrimonio, no sé exactamente si es patrimonio, patrimonio de la humanidad, pero es en esa dirección que lo están trabajando. Esta es la población una de las poblaciones más grandes que tiene el territorio, porque encontramos comunidades desde Honda hasta la desembocadura del río Magdalena en el Canal del Dique, donde toda su ribera son pueblos y comunidades, digamos, afrodescendientes, que en buena hora, creo yo, han ido entendiendo la importancia de autorreconocerse y tomar la herramienta pues que creó la Constitución del 91 para poder exigir sus derechos como comunidad, pero al mismo tiempo como sujetos del territorio. Y hay otros esfuerzos por constituir consejos comunitarios en Arenal, Bolívar, y también en Norosí. Es muy curioso que a estas comunidades, digamos, hayan tomado la decisión de emprender ese camino un poco tardío, sobre todo porque son descendientes de palenques que se crearon en la región. Y hay una comunidad en Puerto Patiño, también una comunidad que se autorreconoce como una comunidad negra, y está pidiendo que como una medida de reparación colectiva, digamos, se avance en la creación de un consejo comunitario para poder proteger la vida, el territorio y una ciénaga que hay en esta comunidad, realmente para poder seguir garantizándose como su permanencia en el territorio. En este ejercicio, digamos, desde las comunidades afrodescendientes, un poco es como más se reconoce, se participa de las agendas territoriales y regionales de paz, y diríamos, y últimamente pues digamos hay allí como una plataforma diríamos de exigencia de las comunidades, unas como pescadoras, otras como comunidades que sufrieron la violencia en alto grado por el bloque central Bolívar, y como el caso de la TCC, que en su proceso de reparación colectiva, y allí están haciendo un parque regional natural, ellos están exigiendo que ellos puedan también ser administradores de ese parque, o por lo menos que se cree una gobernanza. Yo quisiera trabajar